buenos días, bienvenidos a una entrega más de Cátedra Médica. Hoy es viernes, estamos terminando una semana laboral más, viernes 22 de abril, ya casi también terminando un mes. Wow, se ha ido súper rápido el mes de abril. Ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM, en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM. También pueden sintonizarnos a través de la web www.rumba985fm.com y pueden hacer contacto directo también a través de nuestra cuenta de Instagram @rumba985fm, en donde estamos haciendo una transmisión en vivo. Son las 10:39 minutos y este espacio acaba de iniciar con informaciones que sabemos que será de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine, doctor Amaury García, doctor Nelson Rodríguez Monegro y nuestro queridísimo doctor Cristian de los Santos en este viernes en el cual hablamos sobre endocrinología. El hombre osteoporosis. En el día de hoy vamos a estar hablando justamente de osteoporosis, una enfermedad que limita, que produce muchos trastornos, y lo estaremos conversando en la mano del doctor Cristian de los Santos, endocrinólogo. Y me interesa, Lisania, que en el curso del programa demos la línea de contacto para que la gente sepa dónde encontrar al doctor Cristian de los Santos. Eso es bien importante, porque yo estaré solamente al inicio del programa del día de hoy. Vamos a comenzar de inmediato. Nelson Rodríguez Monegro desde la ciudad de Moca. Adelante, Lisania Salcedo. Bien, hoy hay una información que yo sé que va a dar mucho de qué hablar y es la declaración que ha dado Mario Lama sobre que persiste un enramado de negocios en torno a los hospitales. Él destacó que el 50% de los directores de hospitales tienen formación en administración hospitalaria, otros se encuentran en proceso de formación, pero que aún así, pues, y a pesar de los esfuerzos que se hacen para romper este tipo de cultura dentro de la gestión hospitalaria, pues aún existe al interno y alrededor de los hospitales una serie de intereses que entorpecen el buen desenvolvimiento de los servicios que se ofrecen en la red pública de salud. El doctor Lafontaine está deseoso de poder comentar sobre esta noticia, pero vamos a darle chance a que inicie, pues, el doctor Nelson. Sí, adelante. Escúchame, Lisania, escúchame, sí. Nelson. No, pero el doctor Mario Lama, quien es amigo en lo personal de un servidor y también del doctor Monegro, en fin, no sé si tiene alguna relación de amistad con Lafontaine, pero bueno, tiene de forma gratuita y desinteresada personas que pueden colaborar en términos general con, óyeme, de tajo, llevarse los problemas de negocio en los hospitales, porque ahí lo que hay hacer desaparecer esos intereses que en los hospitales, que lo que debe haber es interés de darle servicio a la población. Lo demás es bobería, ¿entiendes? O sea, a mí me gustaría saber la opinión de Nelson, pero Mario tiene mucha gente y él sabe, ¿sí?, que una experiencia, y de hecho, Mario conoce perfectamente dónde recurrir definitivamente. Adelante, doctor Nelson Rodríguez Monegro, con su comentario. Hola, buenos días, Lisania. Buen día. Mauri, Roberto, Cristian. Gracias. Pues nada, bueno, Mario ha dado esa información, porque yo no puedo pensar que lo esté haciendo a título de denuncia, porque el que está en el puesto para hacer las cosas no denuncia, sino que procede a implementar mecanismos tendentes a corregir, cuando no erradicar, ese mal que viene desde hace muchos años. Y el origen de eso precisamente está en la precariedad que tenían los hospitales en épocas pretéritas. Es decir, cuando ahora se habla que los hospitales están mal, y a veces pues hacen parangón, hacen una comparación de hospitales
de otra época versus los hospitales de hoy. Y la verdad es que a pesar de todas las dificultades que tenemos hoy, eso no se puede ni siquiera comparar, no se pueden comparar. Entonces, como consecuencia de tantas dificultades y precariedades que tenían esos hospitales, hospitales municipales, hospitales provinciales, hospitales regionales, hospitales nacionales, pues que tenían problemas con imágenes, con los rayos X siempre estaban dañados, que no existía un adecuado laboratorio, que tenían problemas y se tiene problemas con el tema de conseguir sangre, pues eso dio pauta a que comenzaran a proliferar una serie de negocios en torno a los hospitales. Entonces usted va a encontrar ahí laboratorios clínicos, va a encontrar áreas para hacer sonografía, va a encontrar bancos de sangre, entre otros negocios en el entorno. Tú tienes funeraria, venta de ataúdes, todo ese tipo de comercio en torno a los servicios de salud. Pero, y uno diría, pero ¿qué de malo tiene eso si eso suplían una necesidad que no la aportaba el Estado? Bueno, uno de los problemas que tiene eso es que la mayoría de esos establecimientos tienen vínculo con gente dentro del hospital. Y entonces ahí hay un claro conflicto de interés. Y resulta que si el hospital tiene un buen laboratorio, pero yo tengo un negocio fuera del hospital, a mí lo que me interesa es que el laboratorio del hospital no funcione bien. Como consecuencia, yo saboteo el laboratorio. Si yo tengo un equipo de rayos Nelson, X, sí. ¿qué? ¿Cómo es? No, mira, Nelson, eso que tú dices tiene tanta veracidad que nosotros teníamos un personero en el Hospital Darío Contreras cuando yo estaba haciendo residencia, que ¿sabe a lo que se dedicaba? Él le avisaba a las funerarias los pacientes que estaban en muy malas condiciones, de forma crítica, ¿ah? Para que estuvieran pendientes al deceso. O sea, le llamábamos, después de eso se le puso el buitre. Ese era el nombre que se le llamaba a esa persona en los corrillos, el buitre. Entonces, estamos hablando de unos 10, 20 años probablemente, que pululaba en esa práctica, en ese hospital. Y esto es quizás lo más simple. De ahí hasta los grandes negocios que se hacen en los hospitales con poner medicamentos e insumos que no se necesitan en muchas ocasiones y comprar grandes cantidades. Nosotros encontramos de todo tipo de situaciones. Gente que le vendían al Servicio Nacional de Salud por volúmenes multimillonarios, cientos de millones en todos los órdenes, y la mayoría de las veces sin necesidad. Yo recuerdo el caso que te lo llevé a tu oficina, de los bajantes de nitroglicerina, con precios de 1.800 pesos, y sacaban al personal de enfermería para que en lugar de colocarle un bajante de 17 pesos para un suero, le ponían uno de 1.800 y le daban entonces beneficios. O sea, hay todo ese tipo de situaciones, nosotros las enfrentamos. Entonces, realmente a mí a veces me parece que este tipo de comentario es, no sé, no logro descifrarlo, porque ahí lo que hay que es actuar. Mira, entonces, antes de tu interrupción, decía de esos conflictos. Yo interrumpo, de esos, yo te voy a poner a ti que siga con el tema de sobre el escritorio. Mira, se le paga para eso y a entonces que generan ese conflicto de interés. Muchas veces, entonces tú vas a encontrar que un equipo tiene una vida media muy corta en esos hospitales, pero eso no es que el equipo es malo, eso es que boicotean ese equipo para que se dañe. Yo tuve conocimiento de equipos, por ejemplo, de sonografía 3D, que agarraban y dejaban caer el traductor y se golpeaba el traductor y se dañaba, y eso costaba, tú sabes lo que cuesta eso, miles de dólares, o ¿cómo se llama? Un rayo X digital que lo dañaban. Pero ya la sonografía, Nelson, ya la sonografía, ¿dónde había que hacerla? Pero otro ¿Dónde había que hacerla entonces? ¿Cómo es?
Pero claro, en el de ¿De fuera. dónde había que hacerla? Pero aparte de eso, aún tienen el equipo bueno. Le dicen que no está bueno y le hacen una derivación a eso, porque a veces no es que son dueños, sino que reciben beneficios. Por ejemplo, yo detecté cuando yo era director del hospital, un médico internista que todos los laboratorios los refería a un laboratorio privado, y ese laboratorio privado no estaba en mejores condiciones ni tenía mayor capacidad que el del hospital. Y al final, ¿qué era? Bueno, le daban un 30% de cada receta que mandaba para allá, de cada laboratorio que él mandaba, él le daban un 30%. Es decir, que llegó un momento en que ganaba más dinero por referir laboratorio que por el salario que tenía. Entonces, ¿cuántos directivos de hospitales también tienen articulación con laboratorios? Y esas son las compras de medicamentos que suple el Promese. Ellos lo compran a otros precios mucho más altos de manera colateral. Es cierto que Promese no suple todos los medicamentos que necesita un hospital, pero también es cierto que los hospitales compran medicamentos que sí los suple. Y por otro lado, algo de lo que yo siempre hablaba, es tener una licitación de precios para tú decirle a los directores de hospitales cada medicamento dentro de cuáles márgenes puede comprarlo, porque es que lo compran a unos precios exorbitantes, y la única explicación que eso puede tener es que reciben de allá para acá su parte. Entonces, todo ese, yo recuerdo, bueno, aquí hay clínicas que se equiparon con equipos de hospitales, incluso el instrumental quirúrgico que se señalaba y se le ponían las iniciales, se encontraban en clínica. Hay pinzas que tú sabes, especializadas, que cuestan mucho dinero, miles de pesos, y entonces se desaparecen. Tú recuerdas en el Cabral Ibáez una vez que se perdió un ventilador, y uno comprende que un ventilador no puede llevárselo en un bolsillo. Entonces eso quiere decir que hay complicidades internas con eso. Recuerdo una vez en un hospital de Higüey que las cámaras captaron a un tipo que se llevaba unos monitores de cuidado intensivo. El robo de medicamentos de alto costo ahí en el Padre Villini, que recuerdo que yo empoderé al propio consultor jurídico del Servicio Nacional de Salud, y todos los días estaba encima de él, y eso no llegó a un lado, y eso le costó el puesto a ese individuo, pero al final tú no encuentras a nadie procesado por eso, por más esfuerzo que tú hagas. Es decir, que tiene una ramificación y unas implicaciones profundas que hay que desengranar y buscarle respuesta y someterle a la justicia a eso, porque lo que él está diciendo es una pura realidad que yo creía que en estos tiempos pues estuvieran ya investigados. Superado. Mira, una noticia, Nelson. No, espérate, Amaury, yo tengo, Amaury. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. El doctor... hay una arista no tocada del tema, ¿entiendes? Y es que esa gran cantidad de negocios externos e internos obedece a lo que Mario desconoce, y lo digo con propiedad que lo desconoce porque él dijo que es la primera vez que estaba en la administración pública, que la importancia de la gestión clínica para garantizar el acceso a la atención del paciente y la continuidad de la atención. Digo la continuidad de la atención porque al no estar organizada la gestión clínica dentro del centro, se produce el hecho propicio, las condiciones propicias para que las personas vayan a buscar afuera lo que pueden conseguir adentro. Lo que en este momento cobra muchísima importancia. Al contrario de las épocas históricas de los hospitales, donde uno tenía que administrar en base a un presupuesto y hasta donde llegaban los cuartos, ahí se paró todo. Ahora necesariamente hay que ser competente a los hospitales para poder competir con el sector privado por la seguridad social. Señores, yo les voy a decir esto. No hay ninguna razón para que un hospital no reciba 10 veces lo que recibe por concepto de lo que viene del presupuesto central de la nación. Un elemento que se ha destacado muchísimo ahora es cómo se ha caído la producción de servicios y por consecuencia la venta de servicios a la seguridad social, lo que le generaría un buen flujo de caja a las instituciones
para poder operar de manera competitiva con la clínica privada. El cómo los departamentos de auditoría médica se han convertido en departamentos de arregloría. Arregloría, ¿para qué? Para falsificar los expedientes y colocar lo que probablemente se haya hecho, pero al no colocarse en el expediente se convierten en glosas. Entonces se hacen estos departamentos de arregloría y poder cobrar más por vía de la seguridad social. Como Mario Lama conoce esta dinámica, no tiene las herramientas para poder definir las intervenciones necesarias para mejorarla, porque siempre va a haber negocio alrededor de clínicas y hospitales. Mira, lo que te decía Roberto, fíjate, todo eso que tú estás diciendo, si tú no tienes un sistema de control y fiscalización del manejo financiero de los hospitales, que todo lo que compone eso, el término de compra, el término contable, toda la parte administrativa, si tú no tienes sistemas que permitan, lo que tú estás diciendo es que las posibilidades de búsqueda en los hospitales se han incrementado exponencialmente. Exacto. Porque hoy los hospitales manejan mucho más recursos. Yo recuerdo que cuando yo estaba allá, el Robert Reed tenía una subvención de 4 millones y pico, pero ya el Robert Reed facturaba a las ARS privadas y la pública alrededor de 13 millones de pesos mensuales. Es decir, que ya estábamos hablando de un presupuesto que rondaba los 17, 18 millones de pesos. Entonces, no es verdad que los hospitales hoy en día, sus condiciones en términos generales son peores que las de antes. No, son mejores. Son mejores, claro. Que siguen pobremente administrados y gerenciados. Mira, ese tema de que los directores de hospitales, entonces, oye, en la evaluación que hizo ADESA, de los 58, de los 50 hospitales que ellos evaluaron, 48 tenían directores nuevos. ¿Y a qué obedecían todos esos directores? A decisiones de tipo política partidaria. ¿Ve? Y no es verdad, y eso me gustaría verlo. ¿Qué pasó con los concursos? Que ese 50% de esos directores tienen especialidad en gestión hospitalaria. Eso tendría que yo verlo para creerlo. Y de que el otro 50 se está formando. ¿Formándose a dónde? ¿En qué curso? ¿A dónde? Nelson, si eso dejó de existir. Mira. Sí. Y tengo una información importante que dar. El departamento de dirección, la experiencia que había en el departamento, en la subdirección de dirección de hospitales, fue borrada completamente. Y han sido sustituidos por personas que no tienen experiencia. El nivel de experiencia que se necesita y el nivel de formación que se necesita para formar parte de la subdirección de grandes centros, que es como se llama ahora. Sí, una pregunta, Nelson. ¿Qué pasó entonces con esos directores que entraron a esas respectivas posiciones a través de un concurso de oposición? Todos fueron cancelados, todos, y algunos en el mismo gobierno de nosotros. Belvi, gracias a usted. El doctor Cristian. Mira, el del Mocoso Puello fue cancelado, en fin, el de Robert Reed, de estos médicos que entraron por un concurso, los cancelaron y ahora barrieron. Entonces tú no tienes gente con experiencia en gestión hospitalaria, son médicos, profesor, activistas políticos, pero que esa es la cultura no de este gobierno, sino del anterior también, y fue lo que nosotros quisimos cambiar. Es más, nosotros introdujimos el tema de los concursos para administradores de hospitales, que es otro tema. Profesor, y ratificando lo que decía Roberto, nosotros teníamos incluso un departamento de estudio de costos que lo dirigía un economista. Ese es mi punto, profesor Nelson Monegro y profesor Lafontaine. Adelante. Doctor, sí, Amar. Lamentablemente en nuestros hospitales no tenemos una unidad de costo. No hemos visto hospitales que manejen una unidad de costo y no se ventilan las situaciones médicos, especialmente
un hospital no sabe cuánto le cuesta una cirugía de cadera, no sabe cuánto es el costo operativo, no se manejan lamentablemente las aristas, como dice nuestro querido profesor Lafontaine, desde el punto de vista administrativo. Entonces hace falta que se instalen unidades de costo en los hospitales y que se haga una transparencia en esa gestión, porque los negocios siempre van a estar no solamente afuera, alrededor del hospital, porque las farmacias tienen un reglamento que una farmacia debe estar a una distancia de otra farmacia, pero en los hospitales, las clínicas, los consultorios, los centros de diagnóstico, como ya hay, si en el hospital Calventi no hay tomógrafo, alguien consigue y pone un tomógrafo cerca, entonces todas las tomografías se van a hacer ahí. O sea que el hospital debe ser también abastecido, hay que suplir a los hospitales de los servicios que son necesarios, pero además de eso, también hay que vigilar el negocio interno, hay que transparentar eso, porque hasta un médico haciendo recetas, pues percibe beneficio, pero ¿cuáles son los medicamentos? Entonces, que nosotros indicamos, si es que me cabe que me regalen un congreso médico o que me den un porcentaje por las piezas quirúrgicas, por los materiales de osteosíntesis que se van a usar. Es un acto, o sea, ¿dónde manejamos la ética nosotros? Eso debe verse como un acto de corrupción, ¿cierto? Es un acto de corrupción porque cuando tú prescribes producto de un beneficio que estás recibiendo, eso es un acto corrupto. Precisamente no tiene otro nombre. Esa unidad de costo que se creó en el Servicio Nacional de Salud, que incluso tenía un acompañamiento de la OPS con especialistas en costos, era como, porque lo que pasa es que el Servicio Nacional de Salud no ha todavía desarrollado sus reales competencias. ¿Qué está haciendo hoy el Servicio Nacional de Salud? Lo que hacía el propio ministerio. Entonces, la función del Servicio Nacional de Salud es acompañar a las direcciones regionales con sus redes de servicio a desarrollar las competencias en términos de gestión, de administración, de estudio de costo, todas esas cosas. Entonces, esa unidad que creamos, nosotros incluso recuerdo que comenzamos a evaluar, por ejemplo, el mocoso cuello, con gente del propio mocoso cuello, para irle enseñando cómo se hacen esos estudios de costo. Porque es verdad, los hospitales, en una clínica que puede ser incluso de menor capacidad, la clínica sabe perfectamente qué cuesta cada procedimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tiene ahí al lado una enfermera que tiene que ir enumerando todos los insumos que se usan. Absolutamente. Si no se lo descuentan a la enfermera. No se lo descuentan a la enfermera, sino que va en la estructura de costo, y por eso las clínicas manejan mejor los costos que los hospitales. Un hospital, dame un paquete de gasa ahí, pero no le sabe qué le cuesta esa gasa. Y al final termina el procedimiento y no saben qué costó ese procedimiento. El uso de jeringuilla, el uso de la sonda, el uso bueno, lo que cuesta esterilizar la ropa. ¿Hasta cuánto cuesta limpiar el metro de esa habitación? Exactamente. Todo eso Nelson, está dentro del título como consecuencia que tú sabes que eso no lo tiene el hospital, y por tanto entonces desconoce qué cuesta el hospital. Cuando tú sumas, por ejemplo, un hospital que yo recuerdo, el propio Mocoso Cuello, que tenía como alrededor de 5 millones de pesos de subvención, pero realmente cuando tú le sumabas empleomanía, insumo, equipo, que era un costo, bueno, la Fontaine 45, entre 45 y 50 millones de pesos. Mensual. Así mismo es. Vamos a una pausa y regresamos en breve sobre el escritorio con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.